Bueno, eh, retomamos. Estábamos parados acá y lo que les estaba intentando comentar era esto de que a medida que tengo muchos puntos más cerca, voy acumulando más kernels, ¿no? Esa intuición que decíamos hace un rato. Vemos que cada kernel tira a la misma altura en cada punto, pero a medida que voy acumulando los kernels, voy pasando a tener más y más densidad. Entonces, por eso, acá donde tengo varios puntos condensados, tengo un máximo de la estimación de densidad de kernel, y acá donde, por ejemplo, tengo uno aislado, bueno, tengo hasta ahí nomás. ¿Ok? Y eso sería que hay más densidad, pues están más cerca de los puntos, digamos. Claro, hay más densidad y por ende se acumula más probabilidad en ese entorno. Em, si me doy el permiso de ser crítico, este gráfico no es del todo fiel porque en realidad no vamos a sumar los kernels, sino que vamos a hacer el promedio. Entonces en realidad esto vendría a ser así como más chiquito. O sea, este kernel lo tengo que dividir por la cantidad de observaciones. Entonces en realidad la verdadera estimación de la densidad por kernel vendría a ser algo más como este segundo gráfico rosa, violeta, del color que sea. Eh, pero digo, tengan en cuenta eso, pero me pareció una visualización más que potente y muy buena. Eh, entonces dijimos, a ver, podemos elegir, podemos inventar la función que queramos. No es que necesariamente tengo que agarrar una que ya viene preseteada. Entonces podemos también, entonces, a ver, ¿cómo tienen esa función, ¿no? Esos valores punteados? ¿Qué forma tenían que tener? Bueno, a ver, dijimos, tienen que cumplir algunas propiedades, esto de que no sea negativo, por ejemplo, pero yo la realidad es que no necesariamente tenía que darle algo simétrico, por ejemplo, o algo suave. Tranquilamente podía ser algo que no fuera simétrico o suave. Entonces, por ejemplo, acá vemos algunas alternativas, cómo se verían otras funciones de kernel. ¿No? Está la gaussiana, que es esencialmente como una normal. eh, es una normal. Esta de caja vendría a ser como una uniforme en determinado rango. ¿Sí? Agarro el ancho de banda, le doy este peso, afuera vale 0. La triangular, que es hasta que llego al límite asignado por el ancho de banda. Tengo peso, después paso a valer 0. Y así, tenemos varias. Ahora vamos a ir discutiendo otras. Pero en definitiva, igual, esto de la elección de la función de kernel tiene sentido. Acá tenemos otras alternativas. Eh, el tema igual que les diría yo es que no es quizás la parte más sensible. Ahora vamos a comparar también distintos tipos de kernel, ¿ok? De kernels. Entonces, ¿cómo serían estas funciones? Dijimos, a ver, son funciones, de vuelta. No se asusten por este símbolo, esto quiere decir que es proporcional. Eh, hay gente que define el kernel directamente como eso sobre la cantidad de kernels, por eso, pero fíjense que lo que lo que voy a estar haciendo es definir el kernel en función de determinado punto. Acá en alguna parte tendría que haber definido que esa x es la distancia entre x y el puntito. Bien, no, me la morfé, perdón. Eh, y la gaussiana, que vendría a ser lo más aproximado a una normal, recuerden que x es, a ver, perdón, vamos a hacerlo así. X, interpretenlo en realidad como el valor de x donde me quiero parar, el valor de x donde me quiero parar, contabilizar la distancia de eso contra cada punto. Entonces, por ejemplo, acá miro la distancia entre x y esa observación, la distancia entre x y esa observación y así. Entonces, acá me puede quedar una función como esta, ¿no? Esta de Panechnikov, que vendría a ser hasta probablemente la más usada, ahora vamos a discutir un poco por qué. Lo que hacemos es 1 menos x al cuadrado dividido el ancho de banda al cuadrado. O sea, por ejemplo, a ver, imagínense que quiero ver que el ancho de banda es 1. Hagámosla fácil, ¿no? Entonces me va a quedar 1 menos xy elevado al cuadrado sobre 1 elevado al cuadrado, que es 1.
¿no? Entonces me va a quedar, a ver, cuando estoy parado justo en el punto xy, ¿no? X menos xy va a ser 0, 0 elevado al cuadrado es 0, y 1 menos 0 es 1, ¿no? Entonces después me alejo, ¿no? Imagínense que en este punto es 3, ahora vamos a hacer un ejemplo numérico, no se preocupen. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando x vale 4? Bueno, cuando x vale 4 tengo 4 menos 3, 1, 1 elevado al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, eso porque justo puse un ancho de banda de 1, y pónganle que nos paramos en 3,5, ¿no? Bueno, 3,5 menos 3, y elevado al cuadrado, 1 menos esto, vendría a ser 1 menos 0,5 elevado al cuadrado, y esto es 1 menos 0,25, que es igual a 0,75, ¿no? Entonces vendría a estar como por acá el 0,75, ¿no? Entonces, bueno, podemos graficar las, las funciones así directamente. Y después vamos a ir acumulando estas suertes de triangulitos. Esta de Top Hat es esa que tiene directamente el techo, ¿no? Durante el entorno, directamente, no es que nos vamos achicando a medida que nos acercamos, sino que le ponemos directamente el mismo valor. La exponencial, que si se acuerdan de la función exponencial que vimos, les hará recordar un poco por ahí. La función lineal, que directamente probablemente era más sencilla. De hecho, vamos a hacer un ejemplo numérico con una lineal ahora en un rato. Bien, etcétera. Se me está haciendo un poquito larga y me da miedo no llegar, así que voy a hacer un poco rápido. La de Panichnikov, porque en algún punto es una de las más utilizadas, porque minimiza el error cuadrático medio. No nos vamos a extender demasiado sobre esto, pero tampoco implica que sea la única válida o la ideal o lo que sea. ¿Ok? La gaussiana también es muy, muy utilizada, y la realidad es que si tienen muchos datos, se van a ver muy parecidas, o al menos generalmente se van a ver muy parecidas. Entonces, imagínense que yo acá tengo 7 datos nomás, ¿ok? Una cantidad de datos pequeña. Fíjense que es asimétrico, ¿no? Tengo dos unos, dos dos, 3 5 9, ¿no? Como que está bastante concentrado al principio, después sí está no muy concentrado, y después cada vez se va extendiendo más, ¿no? Esto parecido al ejemplo que vimos al principio de la clase. De hecho, creo que es el ejemplo que vimos al principio de la clase. Entonces, eh, el ancho de banda acá vamos a dejar uno que sale automáticamente, no vamos a discutir dónde sale, pero vamos a ver qué pasa si estimamos la función de densidad para a partir de estas observaciones. Avanzo, usando distintas funciones de kernel. ¿Ok? Si yo acá hago el histograma directamente, se vería así. ¿Ok? Da la casualidad que me cayó 2 veces en este valor, 2 veces en este valor, y así, tic, tic, tic. ¿Ok? Son valores que yo elegí caprichosamente para la clase. Entonces, primero usemos la de Panichnikov, ¿no? Esta que nos minimiza el error cuadrático medio. La gaussiana, ¿cómo se ve? Bueno, veamos, para empezar, se ven muy parecidas las dos, ¿no? Y tenemos re poquitos datos, un comportamiento asimétrico, digo, no. Era probablemente uno de los casos donde menos emocionados podíamos estar con respecto a que iba a ser exactamente lo mismo. Bueno, de vuelta, acá la triangular vemos que sí, es menos suave, ¿no? Tiene esto de que es recto, pero vemos que son todas muy parecidas, ¿no? De hecho, comparémoslas, ¿cómo se ven? Recontra parecidas. No vemos que tenemos un cierto salto, después una caída, perdón, vamos a seguir con el cursor. Vemos que tenemos un cierto salto, una caída, después hay cierto remonte por acá, volvemos a caer. Son todas estimaciones muy similares. ¿Está bien? Más allá de si utilizamos de Panichnikov, la normal o la triangular, vemos que se parecen mucho. Ahora, no obstante, yo la verdad creo que eso no es claro si no lo hacemos. Al menos a mí me parece que no lo voy a poder transmitir apropiadamente si no hacemos un ejemplo y lo calculamos con una calculadora, con una mano, que es lo que está pasando atrás de eso. Porque de vuelta, como que meter el código cualquiera de nosotros puede, ¿no? Googleamos a ver cómo le agrego acá la función, la estimación de la función de la densidad de kernel, pimba, listo, ya está, agrego esta línea y listo. Intentemos entender qué es lo que está sucediendo atrás. Ok, vamos a usar la kernel más sencilla de todas porque nos va a permitir hacer los cálculos mentalmente. Piensen que solamente tenemos 2 observaciones aparte, ¿no? Porque si tengo muchas observaciones tendría que tomar en cuenta todos los kernels y se me va a hacer un lío. Entonces empecemos solamente con 2 observaciones, ¿sí? Una en el valor 1, otra en el valor 3. Con permiso, voy a tomar agua.
Entonces, mi función de densidad de kernel lo que va a hacer es, o sea, acá estamos usando la lineal, pero recuerden, esto de acá es lo básico para todas. ¿Ok? Hago el promedio, también teniendo en cuenta el ancho de banda. Por eso antes usábamos este símbolo de proporcional, ¿no? Que parece alfa, eh, porque justamente en realidad no es que es exactamente el kernel, sino que utilizamos una proporción. Y lo que vamos a hacer es ir computando la distancia de x con respecto a cada uno de esos valores. En lineal, ¿cómo era? Lo que hacíamos era 1 menos, o sea, olvídense del 1 sobre n, ahora lo veremos, pero digo, es 1 menos la distancia que hay entre el punto y x1. ¿Ok? O sea, y el valor de x. Como tenemos solamente dos observaciones, acuérdense del gráfico punteado que teníamos una observación acá y otra observación acá. No lo había puesto así con puntitos. Y nos mostraba que este era el kernel en un punto y que este era el kernel en otro punto. Entonces la densidad nos queda algo así como esto, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. Vamos a tener que calcular el kernel en la primera observación, el kernel en la segunda observación, y a partir de eso vamos a reconstruir la función de densidad entera. Entonces, para construir el primer kernel, ¿qué tengo que hacer? La distancia de x con respecto a esa observación. ¿Ok? Como vamos a trabajar con un ancho de banda igual a 1, ¿por qué igual a 1? Porque me simplifica los cálculos, no es por otra cosa. ¿Ok? Fíjense, yo acá tendría que dividir por h, entonces me queda dividido 1 y chau, y acá tengo que dividir por 1 sobre hn, esto va a ser 1 sobre h por n, perdón. El h se me va porque es un 1 y listo, entonces me simplifica bastante los cálculos y creo que se vuelve mucho más ilustrativo a los fines de una clase. Que 1 sea lo óptimo, nada, más que discutir. Igual también hacer una estimación de la función de densidad con dos observaciones es un ejercicio claramente más teórico que otra cosa. Entonces, tengo el kernel para la primera observación, el kernel para la segunda observación. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es 1 menos el módulo, o sea, la distancia que hay entre cada valor de x y el valor puntual, ¿sí? La observación. Y nos tenemos que correr el ancho de banda para cada costado, ¿no? Este kernel vale entre 0 y 2, este kernel vale entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces, empecemos viendo que se cumple la ley de cierre, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver que se cumple la ley de cierre con una continua? Integramos en B y A, o sea, límite inferior, superior. Claro, tenemos que hacer la integral en todo el entorno directamente. Entonces, los kernels en sí tienen que acumular, o sea, después vamos a terminar haciendo el promedio de los kernels, pero todos los kernels tienen que acumular uno de probabilidad, así después cuando hacemos el promedio, nos va a quedar, o sea, si cada uno suma, la integral me da 1, y yo hago la sumatoria de esto n veces, y lo divido por n, me va a quedar n dividido n, así que tiene que dar 1, ¿no? O sea, tenemos que estar cumpliendo la ley de cierre. Entonces empecemos haciendo la integral para el primer kernel, ¿no? Y como esto tiene un módulo, permítanme partir esa integral, porque es una función, o sea, de vueltas, si x es más chiquito que x1, x menos x1 es negativo y yo tengo que tomar el valor positivo, entonces tengo que multiplicar esto por menos 1. Y si x es mayor que x1, esto de acá ya es positivo y lo dejo como está. Entonces eso es lo que voy a hacer acá, no recuerden, cualquier integral se puede partir. Entonces, la integral de esto entre 0 y 2 es lo mismo que la integral de esto entre 0 y 1 más la integral de esto entre 1 y 2. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? La integral entre 0 y 1 y entre 1 y 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, a ver, en el tramo 0, 1, no, yo acá digo x, por ejemplo, x puede valer 0,5 en el tramo 0, 1, ¿no? Yo hago x menos x1, x1 ¿cuánto vale? 1. Entonces hago 0,5 menos 1, esto es menos 0,5. ¿Y yo qué quiero? El valor absoluto. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 esto. Y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Fíjense yo que tenía que hacer menos x menos x1, y si multiplico por menos 1, acá adentro, ¿qué me queda? Menos x1 menos x. No sé, me van a cambiar los signos que están ahí adentro, y ahora que los cambié de signo, bueno, entonces también los puedo reordenar.
¿Y x1 cuánto valía? Dijimos que valía 1, entonces me queda 1 menos x. ¿Sí? Entonces, para el primer tramo me queda 1 menos x, para el segundo tramo me queda 1 menos, y lo dejo como está, porque ahí ya es positivo. ¿No? Por ejemplo, en este tramo tengo 1,5 menos 1, y ese ya es positivo, así que no necesito multiplicarlo por nada. El valor absoluto es exactamente ese valor. Ya está, listo. ¿Está bien? Entonces, si operamos al interior de eso, ¿no? Por ejemplo, operemos al interior de acá. Tengo 1 menos 1 menos menos x, o sea, más x, y el 1 con el menos 1 se me va. Entonces, esta primera integral, miren qué linda que es. Es integrar entre 0 y 1 el valor de x. Y esta segunda integral, ¿cómo me queda? Me va a quedar 1 menos x menos menos 1, así que me queda más 1. Entonces, esa segunda integral, ¿cómo es? Tengo que integrar entre 1 y 2. 1 más 1 es 2 menos x. También una integral muy linda por el diferencial de x. No sé, esto lo puedo partir. Hago la integral de una constante menos la integral de x. Entonces, bueno, resolvemos la integral, eso no es novedoso para ustedes, y la evaluamos en los límites, ¿no? Evalúo esta primera entre sus límites, que son 1 y 0. Evalúo esta entre sus límites, que son 2 y 1. Acá la tengo evaluada en 1, evaluada en 0, evaluada en 2, menos lo evaluado en 1. Terminamos resolviendo el ejercicio y nos da 1, ¿ok? Háganlo después ustedes a esto, porque yo acá se me agota el tiempo. Pero bueno, ya demostramos que ese kernel acumula 1 de probabilidad. Ahora ustedes hagan el mismo ejercicio, también, después de hacer este ejercicio, también háganlo para el segundo kernel, ¿no? O sea, mirando, pero este va a estar en relación al valor 3, ¿no? Recuerden, teníamos dos observaciones, una que adoptaba el valor 1, otra que adoptaba el valor 3. Y se van a dar cuenta de también, ¿no? que va a acumular 1. Entonces, bueno, a ver, cumplimos también esa regla, nos quedamos tranquilos. ¿Y qué decíamos nosotros? Bueno, que la función de densidad nosotros estimamos a partir del promedio de los kernels, ¿no? Acá, de vuelta, también me aparecería h, pero yo acá estoy trabajando con el ancho de banda igual a 1, así se me simplifican los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, proponerme que esa integral, o sea, para obtener esta estimación de la densidad, yo en realidad lo que voy a tener que hacer es la integral de los distintos kernels, ¿no? Porque acá lo que tengo es la integral de una sumatoria, y la integral de una sumatoria es lo mismo que la sumatoria de las integrales. Esa es la esencia. Entonces, si yo integro en todo su dominio mi estimación de la función de densidad, ¿qué voy a tener? Dijimos que tengo que dividir por 1 sobre n. Acá tengo dos observaciones, el valor 1, el valor 3. Entonces, n es igual a 2. ¿Ok? 1 sobre 2, 1 sobre 2. ¿Y qué me queda? 1 sobre 2 por la integral del primero, la acabamos de calcular y es 1. 1 sobre 2, la integral del segundo, que después la hacen ustedes de tarea, les va a dar 1 también. 1 medio más 1 medio es 1, listo. Sabemos que esto es no negativo y aparte cumple la ley de cierre. Entonces, para empezar, es una estimación de la función de densidad que nos está cumpliendo con determinadas normas. ¿Ok? Entonces, yo tengo solamente las observaciones 1 y 3. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo acá también estoy haciendo algo que me resulta funcional, que es cómo elegí los valores. Puse 1, puse 3. ¿El ancho de banda cuánto es? 1. Entonces me corro 1 para acá y 1 para allá. Me quedo en 0. Entonces, esta que es la lineal tiene esta forma. Pim. ¿Ok? Y la de 3 también. Ese kernel, yo me tengo que correr una unidad para cada costado. Y entonces voy a llegar hasta 4 y acá voy a llegar hasta 2 de vuelta. Entonces, yo elegí esto para que no se me mezclen los kernels y que el primer ejemplo sea bien sencillo. Mi función de densidad estimada va a ser algo así como esto. Y nunca se me están cruzando. Entonces eso me facilita un poco los cálculos. Entonces, cuando x está abajo de 0, ¿no? O sea, el tramo que va para allá, no hay ningún kernel, directamente vale 0. Mi estimación de la función de densidad. Para el tramo en que x va de 0 a 2, solamente utilizo el primer kernel. ¿No? Porque fíjense que no hay nadie más influyendo en este intervalo. Acá solamente está el primer kernel.
Entonces voy a tener que hacer 1 sobre n por el primer kernel, ¿no? Que es esta función. 1 menos el valor absoluto de 1 menos x. Y después, para este otro intervalo, 2, 4, solamente incluyo el segundo kernel. Entonces, de vuelta, 1 sobre n por ese kernel. Y afuera de 4 ya vale 0. No hay nadie asignándole densidad a esa parte. Entonces ahí vuelve a valer 0. Si quieren, esto de acá lo podemos volver a partir, ¿no? Que tengo una parte que es creciente, una parte que es decreciente, una parte que es creciente, otra parte que es decreciente. Porque tenemos ese valor absoluto, que es una función un poco desagradable, ¿no? De que nos es un poco difícil verla así nomás. Entonces, eso es lo que yo hago acá, de vuelta con el mismo artilugio de si es negativo en este tramo, lo multiplico por -1, si es positivo en este tramo, lo dejo como está. Y de hecho, justamente esto que está acá es lo que acabamos de hacer en el pizarrón con la integral de la primera parte. Entonces, ¿qué me queda? Que en el tramo, acá esto tendría que ir hasta 1, perdón, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, perfecto. ¿Qué tendría yo ahí? Que vamos a corregir ese error de tipeo ni bien terminemos la clase. Pero lo que yo tengo entonces, ¿qué es? Que, a ver, perdón, vamos a hacer así. ¿Qué filmina es esta? La 49. Bien, perfecto. Lo que tengo entonces acá es, bueno, a ver, si me responde el lápiz, lo dibujo. Yo acá tengo los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a hacer con otro color. Entonces yo vengo valiendo 0, ¿no? Porque acá dice que vale 0 cuando x está abajo de 0. A partir de 0, ¿qué pasa? A partir de 0, x empieza a adoptar esta función, 1 medio por x. Y esa función ustedes ya la saben, le hicieron análisis 1. Avanzo 1 en y, avanzo 2 en x. Avanzo 1 en y, avanzo 2 en x, ¿no? Eso ya se la saben. Pimba, tengo esta función. En este tramo tengo esta función. ¿Qué pasa en el siguiente tramo? Tengo la función 1 medio por 2 menos x, ¿no? Entonces, cuando x vale 1, ¿qué tengo? 1 medio por 2 menos 1, o sea, 1 medio por 1. Entonces también voy a partir de acá, desde 1 medio, y voy a ir cayendo, ¿no? Fíjense ustedes después de graficar todas estas funciones y evaluarlas, o sea, a tomar solamente el tramo que nos interesa de ellas, ¿no? La función, fíjense, 1 medio 2 menos x es esta función. Yo agarro acá tengo y, acá tengo el valor 2. Cuando x vale 0, y vale 2, perdón, vale 1, porque está multiplicado por 1 medio, ¿no? Y esto va a ir bajando. Claro, el tema es que a mí no me interesa toda esta función, solamente me interesa esa función en este tramo. Entonces me quedo solamente con la parte azulada. Y listo. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es el siguiente tramo? Este de acá, el tramo 2, 3. Entonces en ese tramo, la función de x que tenemos que usar, ¿cuál es? Esto 1 medio por x menos 2. Fíjense de hacerlo ustedes. Para el último tramo, que es de 3 a 4, vendría a ser esta. Y después sigue valiéndose. Y voilà, tenemos nuestra estimación de la función de densidad, ¿no? Este valor de acá es 1 medio. Y listo. Ya está. Esta línea azulada es nuestra estimación de la densidad del kernel. Y listo, ya está. Y ya lo resolvimos. Che, si me hubieran dado otro kernel, tendría que haber usado otra función. Che, si me hubieran dado otro ancho de banda, bueno, los cálculos habrían cambiado. Ahora, es esto, ¿no? Fíjense que es lo que les decía hace un rato. Sí, se vuelve más mecánico, ¿no? Voy a borrar acá esto. ¿Alguien tiene alguna duda con todo esto? O sea, voy armando el gráfico, digamos. En base a yo qué valor me paro, voy armando los puntitos, digamos. Y cuando trazo, ahí armo la función de densidad, o sea, la estimación sería. Claro, claro, claro. O sea, la realidad es que en cualquier valor que me pare yo, por ejemplo, si me paro acá abajo de 0, siempre esto es lo mismo. Tengo que agarrar todos los kernels. El tema es que abajo de 0, todos los kernels valen 0, ¿no? K1 y K2, los dos valen 0. Entonces, listo, o sea, ya está. Acá tengo que hacer 0 más 0,
acá todo esto vale 0. Pero en este tramo empiezo a tener un kernel que vale distinto de 0, y ese lo incorporo. Y en este tramo tengo otro kernel que empieza, perdón, tengo el mismo kernel, pero el tema es que ese kernel empieza a tener este comportamiento de acá. Ok. Continúo. Entonces, imagínense, ¿no? Nos vamos a otro nivel, que es, imagínense que tengo observaciones que son 1, 3 y 4. ¿Y por qué invento esto? O sea, ¿por qué lo traigo ahora? Para que veamos qué pasa si tenemos que combinar kernels. Yo tengo el valor 1, el valor 3 y el valor 4. Entonces sabemos que el kernel de 1 se va a correr un puntito para la derecha, un puntito para la izquierda. Entonces ahí voy a tener este kernel. El kernel de 3 sabemos que se va a correr un puntito para la izquierda, un puntito para la derecha, y voy a tener esto así. Tiki, tiki. Y el kernel de 4 sabemos que se va a correr un puntito para la derecha, y también se corre un puntito para la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? En todo este entorno se me están juntando dos kernels. No, entonces tengo que incorporar este pedazo de área del primer kernel, y a eso lo voy a tener que juntar con este otro pedazo de área, correspondiente al otro kernel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda esto? A ver, de 0 a la izquierda va a valer 0. Entre 0 y 1 vamos a tener el kernel con la forma creciente y después va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, en este intervalo, en el 0, 2, solamente utilizo el primer kernel. Después, ¿qué pasa? En el intervalo de 2 para adelante empiezo a tener el kernel 3, perdón, el kernel 2. Entonces, ahí empieza a subir. Y a partir de 3 tengo que tener en cuenta dos kernels distintos, ¿no? Acá le cambio el color porque ahí ya se me estalló un poco. Acá tengo que tener en cuenta todo esto y todo esto. Entonces, en ese intervalo utilizo los dos kernels. Y finalmente, les elijo otro color, acá naranja, me queda solamente el último kernel, sumando densidad. ¿Ok? Y después, bueno, de ahí para afuera, vale 0. ¿Se entiende? Pero Si esto en el que sumas dos kernels, o sea, el que sumas el kernel 2 y el 3 no sumas la totalidad de esos kernels. Y ahí como que el cálculo es, bueno, yo sumo los dos igual. Eso es lo que no entiendo. Si vos estás sumando la mitad, ponele. ¿O no? yo voy a utilizar la función de kernel evaluada en este punto y lo voy a sumar con la otra función de kernel evaluada en este punto. La sumo, literalmente la sumo. Si la función de kernel acá da 2, y bueno, en realidad no, difícilmente suceda, pero si la función de kernel acá me da 0,8 y acá me da 0,2, o 0,8 más 0,2, 1, lo sumo. En lugar de hacerlo puntito a puntito, lo hacemos sumando funciones, igual. ¿Ok? Bien. Esto de acá lo podemos partir más todavía. ¿Sí? Como tenemos esos valores absolutos, esos módulos, ya vimos recién que lo que yo podía hacer era directamente, en vez de volverme loco poniendo la función entera, puedo irla partiendo, ¿no? Bueno, a ver, en este tramo tengo que multiplicarlo por -1, en este tramo no lo tengo que multiplicar por -1, en este tramo tengo que multiplicar, en este no, y así sucesivamente. Entonces voy a hacer así, voy a limpiar un poco este dibujo. ¿Y qué es lo que tengo escrito acá? Tengo, bueno, a ver, el tramo de menos infinito a 0 ya sabemos que valía 0. De 0 a 1 vemos que tengo la parte creciente. De 1 a 2 tengo la parte decreciente. De 2 a 3 tengo la parte creciente del segundo kernel. Acá ya el segundo kernel lo expresé haciendo el por -1. Después acá, ¿qué tengo? Tengo, perdón, para el tramo 2, 3, que ya está acá.
Después tengo para el tramo 3, 4, que es donde tengo los dos kernels. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntarme este kernel de acá, que es esta función, más este kernel de acá, que es esta otra función. Luego este kernel del 4 al 5 y finalmente 0. Fíjense que acá el kernel 2 lo dejo tal como estaba. Perdón, este es el kernel 3. Los puse en otro orden acá abajo. Este es el kernel 2, que va tal como estaba. Y este de acá es el kernel 3, ¿no? Que como era el valor absoluto de x menos 4, lo que hacemos es escribir 4 menos x. Porque hay que tomarlo en la parte positiva, ¿no? No la parte positiva, sino que hay que tomarlo en valor absoluto, en valor positivo. Entonces lo multiplicamos por menos 1. ¿Se entiende? Bien. Si no me falla la memoria, esto de acá no lo desarrollé matemáticamente. Bueno, acá de hecho, fíjense que vamos a hacer una simplificación, ¿no? Tengo 4 menos x más x menos 3, ¿no? Entonces tengo 4 menos x más x. Entonces acá, ¿qué me va a pasar con la densidad? Tengo 4 menos x más x se me van, me quedan 4 menos 3, entonces eso de ahí es igual a 1. ¿Ok? Fíjense que eso, o sea, igual de vuelta, sumé los dos kernels y listo. Después, si se me simplificó, ok, joya. Pero fíjense entonces cómo me va a quedar la función de densidad para el total. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy a elegir otro color. Acá de 0 a 1. Acá uso la función 1/3 por x, ¿no? Entonces subo un escaloncito de y, me corro 3 de x. Después tengo que usar la función 1/3 por 2 menos x. Era esa función que dijimos que tenía esta forma, pero yo solamente la usaba en el intervalo que me interesaba a mí. Entonces utilizo esta parte. Bien, siguiente. Ya graficamos estas dos. Ahora tengo que hacer 1/3 por x menos 2. Esa función tiene esta forma, pero solamente la usamos en el intervalo que nos interesa para nuestra aplicación. Perdón, esto me quedó muy alto. Hasta ahí. Después en esta parte, a ver, esto es hasta acá. Acá tengo 1/3 por 1. Fíjense que esa parte es constante, así, pimbi. O sea, no sé, no está creciendo, ¿eh? Es una barra totalmente horizontal. Y después acá, ¿qué tengo? Bueno, tengo que utilizar esta función de acá. No, 1/3 por 5 menos x, vamos a hacerlo en una hoja cuadriculada. Y solamente utilizamos la parte que nos interesa a nosotros, que vendría a ser esta. ¿Ok? Entonces, acá me quedó x, acá me quedó mi estimación de la función de densidad de x. No, fíjense, acá me quedó mesetada directamente. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, o sea, a mí me queda claro el concepto, pero no me queda claro mucho cómo es a llegar a ese kernel. O sea, que vos decís 1/3 por 2 menos x, por ejemplo. O sea, es 1 dividido n más lo que integraste antes, como que los tengo No, medio mezclados. No entiendo me voy cómo se para arriba. llegan. Kernel, o sea, de vuelta, es una función y la función de kernel que utilizamos es, o sea, dijimos, hay un montón de funciones de kernel para utilizar, ¿no?
me voy para acá arriba. Yo tranquilamente, en vez de haber usado la del módulo, ¿sí? La lineal, que era la que elegí yo porque me simplificaba los cálculos, podríamos haber elegido, por ejemplo, cualquiera de estas. ¿Ok? Podemos haber esta, la exponencial, por ejemplo, ¿no? Y haber hecho e a la menos la distancia entre x y xy y listo. Y no habría ningún problema. ¿Yo cuál dije que voy a usar? Dije, bueno, voy a usar la lineal porque es muy fácil de integrar la lineal, ¿no? Yo quería demostrar también esa propiedad, entonces quería usar la lineal. ¿Y qué es lo que me dice la lineal? Bueno, la lineal dice, mi función es esta. 1 menos el valor absoluto de x menos el valor. ¿Ok? Entonces, el primer kernel, esto va todo dividido en, ¿no? Entonces, para el primer kernel, ¿cómo me queda? Me queda el kernel del valor 1. Entonces me queda 1 menos, pongo entre paréntesis, no mejor en valor absoluto, x menos 1. ¿Y yo qué dije? Bueno, a ver, si estás en el intervalo 0, 1, ese kernel es igual a 1 menos 1 por x menos 1. Y esto acá lo podíamos reescribir como 1 menos, me iba a quedar menos por menos x, y menos por menos 1, entonces me va a quedar 1 más 1 menos x. Y ahí tenía que usar esta función de acá, 2 menos x. Ah, perdón, acá cometí un error yo. Esto fue mala mía. Me parecía raro como estaba. Esto es xy menos x. Entonces acá me quedaría ahí va, menos 1 por 1 menos x. Y acá me queda 1 menos 1 por 1 es 1, menos 1 por x. Entonces me va a quedar menos x. Y después todo esto lo tenemos que multiplicar por 1 sobre n. Hay gente que ya usa igual la división por hn adentro del kernel. No es estrictamente necesario. No sé, podemos definirlo de distintas maneras y listo. Pero, digo, y esta es la función que yo voy a usar acá adelante. Se me fue. A ver. Más abajo, ¿no? Y esa función, que es 2 menos x, la voy a estar utilizando yo más adelante. Y la utilizo en el intervalo que corresponde utilizarla. Si corresponde al intervalo 0,1, la utilizo en el intervalo 0,1. Si la utilizo en el intervalo 2,3, la utilizo en el 2,3. Así. No sé si ahí quedó un poco más claro, Ilan. Sí, sí, ahí entendí bien. Pero nada, depende de qué kernel quiero utilizar la fórmula que me queda en esa densidad que yo voy a estimar. Sí, totalmente dependiente del kernel que vos elegiste. O sea, acá el kernel nos queda así. Si hubiéramos utilizado, no sé, la exponencial, nos habría quedado una función como e a la menos xy menos x sobre el ancho de banda, que era igual a 1, y tendríamos que haber graficado esto, ¿no?